Les saludo con la preciosa paz del Señor y quiero hoy compartir lo que está escrito allá en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12, el doctor Lucas relata referente a la manera como aquellas mujeres que estaban con Jesús y vieron todo ese acontecimiento doloroso, trágico, en donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue crucificado. Y dice la palabra de Dios que ellas también vieron en dónde le sepultaron. Y cuenta que después de esto ellas se retiraron a sus casas a preparar las especies y los ungüentos que iban a ser utilizados para ungir el cuerpo de Jesús. La pregunta viene aquí: ¿por qué razón ellas fueron a preparar, o lo primero que ellas pensaron es preparar las especies? Considero yo porque era una costumbre y es algo que definitivamente nosotros a través de la costumbre lo hacemos hasta de forma inconsciente, y esto en ocasiones nos hace olvidar lo más importante. Es por esto que hoy quiero iniciar esta reflexión con una frase: hay algo que es difícil de olvidar, como también hay otras que no es muy fácil recordar. ¿Y a qué me refiero yo con esta frase? Si bien le decía por qué las mujeres fueron primero a preparar las especies para ungir el cuerpo de Jesús, por un hábito que existía allí en esas costumbres del pueblo judío, y ellas querían hacerlo de esa manera porque no hubo tiempo, porque dice la palabra de Dios que le bajaron de la cruz y le envolvieron en un lienzo. Pero todo esto implica lo difícil que es olvidar cuando nosotros tenemos actividades cotidianas, algo que lo realizamos de forma rutinaria, día tras día, y sin darnos cuenta lo hacemos hasta de forma mecánica. Considero yo que de la misma manera, sin analizar absolutamente nada, ellas pensaron simplemente en cumplir con la costumbre y se olvidaron de lo más importante. Es por eso que decía: hay algo que es difícil de olvidar porque está enraizado en nuestras vidas como una costumbre cotidiana, como también hay otras que no es muy fácil recordar, y son aquellas recomendaciones, son aquellas frases, son aquellos consejos que nos pueden ayudar, pero más fuerte es el poder de la costumbre. De esta manera, nosotros nos damos cuenta que definitivamente no hacemos las cosas analizando, sino simplemente porque esto ya está establecido en nuestra memoria, y de esa manera proseguimos. Por lo tanto, al ser una costumbre judía el preparar el cuerpo de los muertos, de la misma manera hay muchísimas personas en la actualidad que son llevadas por costumbres sin ningún fundamento, solo porque así lo aprendieron de sus antepasados y lo practican. Lo lamentable es que esto no les deja obtener ningún resultado y se olvidan de lo principal. Se olvidan de lo que realmente vale la pena, de lo que en realidad debería estar como algo importante. Es por esto que es necesario que recordemos lo que nos ha sido tan fácil olvidar, ya sea porque no pusimos atención o simplemente porque no creíamos lo que fue dicho.
de lo que algún momento escuchamos, porque tal vez no estamos de acuerdo, porque no hay lógica en lo que nos dicen, o en nuestro razonamiento tampoco queremos entenderlo. Pero todo esto lo digo porque, recuerde, luego fueron a sus casas a preparar especies y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Y dice en el versículo 1 de este capítulo 24, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Aquí es donde yo quiero nuevamente recalcar que hay muchas cosas que lo hacemos por costumbre. Hay hábitos que no han sido quitados de nuestra mente y sin darnos cuenta hacemos algo que no tiene sentido. Es por esto que en esos momentos se producen decepciones por descubrir que las costumbres no tienen sentido, o hemos sido avergonzados y sorprendidos al recordar que hay un Dios verdadero, pero que está vivo, y que no debemos irnos a la tumba porque esa tumba está vacía. Nosotros deberíamos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, pero por costumbre estamos haciendo lo incorrecto. Es allí donde la palabra de Dios dice que se presentan dos seres con vestiduras resplandecientes, y es allí donde ellas se quedan con mucho temor, y dice la palabra de Dios que bajan su mirada al piso porque no sabían qué decir. Sin embargo, en el versículo 5 de este capítulo, la palabra de Dios dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es por esto que yo decía que es difícil olvidar la costumbre, el hábito, la rutina. Como también hay otras cosas que no es muy fácil recordar. Y es aquí donde ellas no recordaban lo que Jesús les había dicho. No recordaban lo que Jesús les había hablado. Y pasaron el tiempo preparando especies y queriendo ungir a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios todopoderoso, a un Dios que venció a la muerte, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos dejemos llevar por la costumbre, no nos dejemos llevar por la tradición. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz de lo que Jesús nos dijo, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Déjeme contarle una historia muy rápido referente a una mujer muy pobre que tenía en sus brazos a su niño recién nacido. Pero era tal la pobreza de esta mujer que estaba buscando comida. De pronto escucha una voz dentro de una taberna en donde le dice: tú puedes entrar y coger todo lo que tú quieras. Tienes 5 minutos, pero quiero decirte que en 5 minutos la puerta se cerrará, ya sea que tú te quedes adentro o tú salgas, pero no olvides lo principal. Esta mujer vio exactamente al abrirse la puerta que había muchos tesoros allí en ese lugar, y de una forma desesperada comienza a buscar la manera de coger, y en su delantal recogía todo, pero a su niño, a su hijo, lo puso en el piso hasta recoger todos esos tesoros. Y de pronto nuevamente se oye esa voz y le dice: tienes apenas 1 minuto para que se cierre la puerta, pero
No olvides lo principal. No olvides lo importante en tu vida. Esta mujer desesperada coge todo lo que pudo y sale y la puerta se cerró. Solo que la puerta nunca más se iba a abrir. Ella, que se dio cuenta con todos los tesoros que tenía, se olvidó a su hijo allí adentro. De pronto tenía para comer, tenía para comprar muchas cosas de forma temporal, pero su dolor de dejarle a su hijo allí adentro lo consumió toda su vida. De la misma manera, muchas personas se dejan llevar por la costumbre, por la tradición, buscando a los muertos, cuando nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, vive. No se deje llevar simplemente por la costumbre. Busque la forma de agradarle al Dios vivo, santo y eterno. Busque al Dios vivo, que lo único que quiere es bendecir su vida. No camine por costumbre, no camine por hábito, no camine solamente por rutina o tradición. Busque lo más importante y deseche lo que en realidad no sirve. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia.